Food. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Yader Morazán es exfuncionario del Poder Judicial, especialista en temas de administración de justicia. Lo hemos invitado este lunes para hablar sobre el endurecimiento de leyes inventadas por la dictadura para criminalizar a los opositores, el cierre de las ONGs en Nicaragua y además de eso para la clasificación anfibia que él ha hecho. No, la clasificación anfibia se la puse yo, voy a ser honesto. La clasificación que hizo Yader en su Twitter sobre los diferentes o los tipos de trabajadores del Estado, los que son sapos, los que son, o no necesariamente son trabajadores del Estado, gente que está en la calle y que forma parte de la mafia sandinista y que es el soplón del barrio, o es el que anda intimidando a la gente en la calle. Pero bueno, cada uno tiene una clasificación y más adelante la vamos a estar abordando con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Yader, qué bueno que podamos conversar nuevamente acá en el Saborcito de Estar Informado. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a tu equipo y a toda la audiencia que nos escucha siempre. Recuerden darle like, ¿verdad? Hay que darle me gusta de ahora en adelante para llegar a los 1500 más rápido. Ya de la semana pasada se presentó el informe, ahí, bueno, el informe, digo entre comillas informe, que una comisión preparó después que supuestamente se hicieron consultas entre la policía de Ortega, entre fiscales, entre funcionarios del Poder Judicial y supuestas víctimas del golpismo, entre comillas, ¿no? Y ese informe, voy a leer rápidamente para después darte la palabra y me des tu valoración general sobre lo que esto significa y hacia dónde apunta Ortega. Se habla de hacer reformas al Código Penal para incrementar de 15 a 20 años de prisión para los secuestrados políticos acusados por la dictadura de menoscabo a la integridad nacional a través de la reforma del artículo 410. Incorporar la figura de extinción de dominio aplicado como pena accesoria para todos aquellos condenados que usan o adquieren bienes en la comisión de delitos de traición a la patria. No sé cómo van a definir eso, pero bueno, ahí lo dejo ya como una inquietud. Lo otro, obligar a los citados a la fiscalía a que guarden silencio y no den declaraciones a los medios de comunicación para evitar entorpecer las investigaciones, es decir, le ponen un bozal al ciudadano que está siendo investigado. Y lo otro, y pongo entre comillas esto porque cita, el informe dice que dijeron las víctimas que en el carácter en el que cometieron los delitos, los sacerdotes y los curas, no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos, sino a manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el gobierno. Yader, ese informe, ¿qué valoración tiene según vos? Y tienen sentido las cosas que se plantean, porque para mí el tema de la extinción de dominio, para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión del delito de traición a la patria, no sé cómo es eso, pero bueno, te escucho. ¿Qué valoración tenés de esto? Mira, primero, más bien te preguntaría de vos cuál informe o cuál análisis, porque dice que este es un informe que analiza supuestamente un contexto para justificar la creación o la reforma tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal. La pregunta aquí es, este documento que consta de 9 páginas, si no mal recuerdo, de las cuales 4 de ellas, Luis, son páginas de mera forma, por decirlo así, donde establecen firmas, una carta donde le envía a Gustavo Porras, se le envía, perdón, a Gustavo Porras, establecen, y solo 5 páginas de contenido, de las cuales, Luis, solamente existen 5 párrafos que establecen prácticamente una justificación de la ley. Sin embargo, incluyen que en esas 17 sesiones, para crear esas 5 páginas, participaron todos los operadores de justicia, incluyendo a la policía, el Ministerio de Gobernación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluyeron Fiscales. a todos los
todas estas mafias en contubernio, por resumirlo, y elaboraron, es decir, la justificación no tiene ningún tipo de sentido jurídico, porque no hacen sí un análisis que justifique la razón por la cual se debe reformar estos artículos. Y es una cosa irrisoria, porque teniendo todo el aparato estatal, donde al menos podrían aparentar algo de legalidad en este tipo de trámites, otra vez reproducen el mismo patrón que han venido realizando durante todo este tiempo, que es copiar y pegar un discurso de estos que se tiran al mediodía y darles un trasfondo, digámosle, pixelearlo como que fuese una forma de creación de una ley. Eh, Aquí queda claro que Rosario Murillo no es abogada para crear leyes. Y aquí queda claro que no participaron ninguna de todas estas estructuras que han citado en este documento, que es una vergüenza incluso para todas esas instituciones. Porque en primer lugar, nadie ha sido juzgado en Nicaragua por traición a la patria. Ese es un delito que solamente lo han citado a manera de discurso, pero los delitos por los que han sido juzgados ha sido por menoscabo a la integridad nacional, ha sido por incluso lavado de dinero, ha sido por delitos de ciberdelito, ha sido por cualquier otro. Y la figura de la traición a la patria, a como está contemplada en el Código Penal, es un delito estrictamente diseñado para conflictos armados, y así lo dice el mismo texto jurídico del Código Penal. Y agregarle, digamos, esta colita, que es la extinción de dominio, solamente es amenazar, digamos que es llevar un discurso del mediodía a un documento que le quieren dar apariencia de creación de una ley, que nada de esto tiene que ver. Por otro lado, sabemos que la reforma al Código Procesal Penal, los testigos que salieron del Ministerio Público salieron diciendo las atrocidades que hacía el Ministerio Público allá adentro. Lo que quieren hacer es legalizar unas prácticas arbitrarias y ponerle, digamos, un bozal ahora a las personas que han sido citadas como testigos. Si bien es cierto que en otras legislaciones, Luis, se cuida el que la persona que ha sido citada en calidad ya sea diputado, de acusado, testigo, perito, etcétera, por un tema de legalidad y para conservar íntegra la investigación, se puede guardar reservas, pero aquí en Nicaragua no estamos en presencia de eso. Aquí desfilaron más de 30 directivos de ONG o periodistas y sin embargo realizaron las acusaciones sin siquiera haberlos tomado en cuenta, ni siquiera como testigos en los procesos. Entonces estamos aquí enfrente de un contexto arbitrario que se trata de legalizar esa ilegalidad para que ahora este acto, que era un acto criminal o delincuencial, se convierta en un acto legal. Este patrón, Luis, no solamente lo hemos visto con este memotreto, que es una vergüenza pues para las instituciones que están citando, sino que las hemos visto con todas las leyes. Por ejemplo, el caso del 19 de julio, que sucedió en Carretera Darío, fue el primer caso donde se sustrajo a las personas que debían de haber sido juzgadas en la ciudad de Matagalpa y las llevaron a ser juzgadas a la ciudad de Managua. Digamos que el contexto represivo en la etapa en que se encuentran les ha obligado a ellos crear el mecanismo para después ese contexto tener una justificación legal de lo que ya venían haciendo de manera práctica. Después hicieron la primera reforma al código, perdón, la primera reforma constitucional, donde ya permitían que en casos de relevancia nacional o connotación nacional pudiesen llevar estos casos a ser juzgados a la capital. Posteriormente hemos visto también que a cuántos opositores han encarcelado sin presentarles incluso acusaciones formales y los han tenido en un limbo jurídico, casi bajo una situación de desaparición forzada. Y después crearon la ley que utilizan estos 90 días para tenerlos secuestrados. Lo mismo hicieron con las ONG, intervinieron las ONG, hicieron etcétera, y después están creando la ley recientemente. Lo mismo hicieron con las universidades. Las universidades vinieron, las confiscaron, las intervinieron, hicieron lo que quisieron con las universidades y hasta posteriormente crearon la reforma a la ley de autonomía universitaria donde hasta este momento les están dando las facultades al CNU para poder intervenir. Es decir, estamos en presencia de un mismo patrón
donde un capricho que nace desde el Carmen, que no tiene ningún tipo de, ni siquiera de tinte jurídico, se convierte en ley. Estamos hablando ya entonces de lo que he dicho aquí un montón de veces, que es primero mátenlos y después averigüen, como decía Pancho Villa, mátenlos y después averigüen, decía. Eh, Están acomodando siempre las leyes después a las atrocidades jurídicas que cometen para tratar de darle carácter de legalidad. Y como estamos en una dictadura, pues esas cosas cuentan muy poco para ellos, aunque desde el punto de vista de derechos humanos, de ordenamiento jurídico internacional, de tratados que ha firmado Nicaragua, son barbaries realmente. Pero vamos al detalle, un par de detalles que creo que son importantes sobre esto que aprobaron, de este informe que fue aprobado realmente por la mayoría de los sirvientes de Ortega ahí en el Parlamento. Esto de la extinción de dominio, Yader, se convierte en una nueva figura de confiscación simulada contradiciendo la Constitución. Indudablemente es una forma de confiscar que, aclaro, ya lo venían haciendo. Muchas de estas personas han sido confiscadas en sus bienes y han reclamado incluso bienes que no tenían nada que ver en algunas actividades, ni siquiera existían el momento de los señalamientos, como el caso de Estelí, de la camioneta. No sé si conoce el caso, que fue acusado de ciberdelito. De hecho, que están creando una figura para tener más colmillos e ir en contra de los bienes de aquella persona, o aquellos bienes que de alguna forma, para evitar la persecución de esos bienes, han sido traspasados a terceros, a un familiar, a la esposa, etcétera. Y lo que crean, pues, es una justificación para seguir confiscando, porque ya lo están haciendo, lo hacen de muchas formas, Luis. Lo hacen a través de las alcaldías, lo hacen a través de la Procuraduría, de la General de Intendencia la de la República. Propiedad, lo hacen de muchas formas. Entonces, esta es una forma que ahora lo están incorporando en el Código Penal, que no tiene ningún sentido jurídico, porque ya tenemos nosotros una ley de la criminalidad organizada y donde dice cuáles son las razones por las cuales se va a decomisar bienes, por las cuales se va a eliminar las fuentes de financiamiento de la criminalidad organizada. Ahora, hay quienes me han dicho a mí que esto es no para los que ya fueron procesados, aunque bueno, estamos en una dictadura y también esa retroactividad de la ley la aplican si quieren, aunque no beneficie al reo. Aquí es para fregar al reo más todavía. ¿Eh? Pero me han dicho que, bueno, aquello de la ley de los ausentes, ¿no? Los que están los que estamos fuera del país, por ejemplo. Entonces, bueno, ser acusados y después ser confiscados en los bienes que podríamos tener. La pregunta que yo me hago en esto, quizás un tanto sonsa, pero quiero hacerla delante de vos para que vos me expliques si tenés algún tipo de explicación para esto. Aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que competen la paz, delitos contra la constitución política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado. Ejemplo, yo compré un carro, ¿verdad? Si lo compré antes del 2018, pues nada tendría que ver con, pues, en teoría, ¿no? Con lo ocurrido a partir de ese mes en adelante. Pero vamos, lo compré en mayo, en julio, en agosto del 2018, porque ya lo tenía programado, independientemente de todo, había ahorrado para eso y lo compré. Entonces quiere decir que ese carro, dice la dictadura, que me lo va a quitar a mí, porque yo lo compré con bienes, porque adquirí fondos que menoscaban la integridad nacional y toda esa marihuana jurídica, como le digo yo a esto, cada vez que puedo, porque no le encuentro explicación. Así sería la jugada, porque no le encuentro yo ni pie ni cabeza a esto, pero quiero escucharte. El problema de que esta criminalidad institucional que se está cometiendo, la parte más complicada es que la verdad absoluta la tienen ellos. Y ellos son los que deciden qué es lo que se puede considerar menoscabo a la integridad, qué es lo que se puede considerar una verdad, qué es lo que se puede considerar de que tu acción está en contra de la constitución política y la estabilidad del país.
desgraciadamente, ellos consideran que son el país, ellos consideran que son el Estado, ellos consideran que son el bienestar Sí. común. Ellos se consideran el Estado, es una especie de monarquía, y esa es la parte más preocupante porque al final de cuentas, exigir justicia, que es un derecho constitucional reconocido en todos los textos jurídicos de nuestro país, se puede convertir en un acto que está menoscabando al Estado. Entonces son cosas que en primer lugar no tienen ningún tipo de sentido jurídico y por otro lugar lo que hace es darle colmillo a estos delincuentes para seguir lo que ellos consideran delincuencia, que no es más que exigir justicia, democracia y libertad que merecemos todos los nicaragüenses por una constitución que ellos mismos apoyaron del 87. Ahora, esto que dice acá, que las víctimas dijeron que hay que acusar a los religiosos, a los curas, a los sacerdotes, a quien sea que haya estado metido en esto, porque lo hicieron no como pastores, sino que lo hicieron en lo personal, con saña y con odio contra la militancia sandinista y personas relacionadas con el Estado. Va a haber, vamos a llegar al extremo de que se va a poner en la ley algo específico como eso, porque yo no, no entiendo qué significa eso, no lo entiendo. La verdad, ese discurso panfletero hasta cae en lo ridículo, porque los sacerdotes no gozan de ningún foro especial, los sacerdotes no gozan de inmunidad o ningún tipo de ley que lo justifique. Ellos están dentro de las mismas prerrogativas que nos acogemos todos los nicaragüenses en la ley y pueden ser juzgados en cualquier momento. Por eso es lo que yo digo, que es un discurso del mediodía convertido en un texto que ni siquiera tiene ningún tipo de apariencia de legalidad, que es una vergüenza incluso para, para el mismo Poder Judicial, que podría ver este texto como algo ridículo. Cualquiera que lo lea es una cosa que no tiene, Luis, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa absurda. Y es la parte que yo me asombro, porque ellos tienen todo el aparato estatal para crear cualquier apariencia de legalidad. Pero esto nos tiene que servir a los nicaragüenses para que tengamos claro cómo están funcionando las cosas dentro del Estado. Es decir, que el Estado no tiene, perdón, que ellos no tienen todo el apoyo del Estado, que ellos no tienen todo el contubernio del Estado, que ellos no se confían entre ellos mismos. Es decir, las órdenes están bajando de manera vertical y los que están abajo simplemente agachan la cabeza y dicen sí, señor. Y el otro tema es el de las ONGs. Se derogó la ley 147 con la ley en abril 6, se publicó ya en la Gaceta la ley de control de organizaciones sin fines de lucro. La pregunta porque yo decía, aquí hay terrorismo legislativo, porque todas las ONG que estaban cubiertas bajo la 147 están bajo ese paraguas y para poder funcionar tienen que ir a gobernación a inscribirse bajo la ley 1115, que es o la 1115. ¿Estoy equivocado o están utilizando este mecanismo para aterrorizar a la gente y decapitando lo que ya realmente no tiene paraguas jurídico? Bueno, las ONG ya las venían persiguiendo. Esta ley lo único que crea es, pero en el contexto ellos se han dado cuenta de que ellos necesitan herramientas jurídicas para justificar actuaciones que no se les permitían en la ley anterior. Por ejemplo, establecen mecanismos para la liquidación y cancelación de las ONG. Mecanismos que ya habían aplicado anteriormente, que no los establecía la ley, como, por ejemplo, en la forma en cómo se iba a traspasar los bienes, etc. Y por otro lado, también limitan el derecho constitucional de que nosotros nos organicemos y podamos establecer cualquier tipo de asociación, incluso para exigir o para fiscalizar la gestión pública. Lo que hacen ellos es crear mayores colmillos que les permitan tener más de dónde agarrarse, porque antes no tenían ni siquiera dónde agarrarse, por eso es que los veíamos tambaleando, a veces hacían una cosa, hacían otra, al día aparecían con una disposición, y ahora sí ellos ya tienen, digamos, una ideación de cuál es la ruta que van a seguir para desaparecer a las ONG, pero esto ya lo venían haciendo. Todas las ONG las han venido atacando, no solamente antes de abril, sino desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, desde que ellos han venido tratando de monopolizar el tema de la violencia hacia la mujer, ellos ya venían con una estrategia
de desaparecer a las ONG, solamente que antes de abril lo hacían de manera solapada o al menos le dan algún tipo de apariencia de legalidad. Y esto, yo estuve leyendo la ley y crea filtros institucionales donde le hacen mayores complicaciones. También condicionan la forma en cómo ellos van a crear su acta constitutiva y sus estatutos, que antes era un poquito más libre esto. Crea prohibiciones, establece ahora, que es digamos que el artículo que más me llamó la atención, que establecía, dice que si vos utilizabas la ley en un esquema organizacional para violentar el orden público, promover campañas o desestabilización del país, que esto es tan ambiguo y vos sabés de la forma en cómo Sí. ellos miran lo que le llaman desestabilización del país, que quien facilite, dice, o apoye, incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de la familia nicaragüense, esa es una prohibición clara en la ley. Es decir, eh, y ahí van a dejar la ONG ahora solamente para congregaciones religiosas, Sí, para para congregaciones hablar de religiosas, educación, caritativas para lo y que de a ellos orden no les social, conviene. pero dentro del marco de los que ellos establecen como orden social o de orden social. Nada que tenga que ver ni con democracia, nada que tenga que ver con gobernabilidad, nada que tenga que ver con derechos humanos, todo eso está está fuera de base. Nada de eso podría ser Y, aprobado. Es decir, la aprobaron en la línea de tener ONGs a su gusto. y que es inconstitucional, porque nuestro Código Civil dice que existen dos tipos de personas, los naturales y las jurídicas. Estas son personas jurídicas que gozan de los mismos derechos constitucionales establecidos ahí. Es decir, vos te puedes organizar para, para gozar de esos derechos constitucionales que establece ahí. Así como lo gozas como ciudadano, también lo puedo gozar como persona jurídica. Ok, vamos a hacer una pausa. Ya, gracias por tu punto de vista sobre este tema que va a seguir dando que hablar mientras esté ahí, que me lo estén presentando como algo que el pueblo de Nicaragua, entre comillas, está pidiendo y que no es nada más, como decís vos, plasmar en un escrito el discurso la letanía del mediodía de Rosario Murillo y tratar de hacerlo ley. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con esa definición que has hecho en tu Twitter sobre los diferentes tipos de servidores públicos, los diferentes, llamándolos algunos como popularmente los conocemos, sapo, sapón, ¿verdad? El otro es rebelde, el otro es el arrepentido, el otro es el fresa. Vamos a ver, vamos a ver. No, sí, se llama. Ya lo hablamos. ¿O querías agregar algo de la ONG Eh, sobre el tweet que pusiste? Sobre la ONG. No. bueno, una cosa interesante, y es que yo compartí un tweet hace días donde lamentablemente muchas de las organizaciones de allá del norte, que incluso capacitaron y dieron apoyo, que es importante que la población sepa esto, que no se está, es decir, no se está afectando en sí a la ONG como organización, porque estas personas que trabajan en estas asociaciones simplemente buscan otra forma de vivir y asunto arreglado, pero aquí se está vulnerando el derecho de la población. Por ejemplo, el descabezamiento de toda esta ONG, allá en el norte, cuando yo trabajaba en un juzgado especializado en violencia contra la mujer, el Estado no tenía los recursos para atraer a las víctimas de las zonas rurales, llevarlas a la ciudad, darles alimentación, viáticos de transporte, darles albergue, y todavía buscar la manera pues de conservar, de que esta víctima no estuviera muy expuesta en manos de su agresor. Y muchas de estas fiscales verdugos del régimen fueron capacitadas por las ONG, fueron capacitadas, también les garantizaban esos insumos para que sus juicios tuvieran éxito y sus juicios se desarrollaran con la presencia de las víctimas y que no se fuese a frustrar la organización del juicio por la incomparecencia de algún testigo o víctima. Es decir, el Estado mismo se ha favorecido de la ONG y también el mismo Estado ha sido, es decir, los cooperantes han sido los mismos que han cooperado a la ONG. O sea, aquí se está afectando al pueblo de Nicaragua. Por ejemplo, esa foto fue una organización, una actividad en la que yo participé
y ves al mano ahí al lado de una de las organizaciones que aparece que dice ADIC, ves a Yubelka Pérez, que es una de las fiscales verdugos del régimen que está haciendo juicios políticos, donde está esperando para anotarse en la lista de los viáticos. Y estas mismas organizaciones eran las que le proveían de alimentación, de transporte a sus víctimas y de albergues incluso. Y también las capacitaban. Hasta le daban autocuido, Luis. Fíjate que a esos puntos llegaban, les daban hasta sesión de autocuido porque las fiscales de violencia están expuestas todo el tiempo a energías negativas y a cosas que son totalmente terribles para la psiquis de una persona. Y si les preguntas a quienes fueron capacitados por esto, tienen un problema de memoria profundo que debería ser revisado por un especialista, ¿verdad? Porque no se acuerdan de nada. Eso no ocurrió en sus vidas. Esas son capacitaciones que no se dieron, y que si se dieron, pues a lo mejor no es correcto recordarlas en este momento. Vamos a hacer la pausa comercial. Ya, y volvemos ahora con la clasificación de los trabajadores del Estado, porque tu planteamiento es: no podemos meterlos a todos en un mismo bolsón. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, de sapos, sapitos, sapines, sapones. Y vamos a hablar de esto luego de la pausa comercial con nuestro invitado, Yader Morazán, especialista en temas de administración de justicia. Recuerde que el maicito lo está esperando siempre, el maicito jugoso, maicito asado, maicito tierno, maicito a su gusto. Quiere comer un elote, como le decimos nosotros, elote rodeado de queso, elote rodeado de mantequilla. Es riquísimo. Sí, señor. 15585 del Southwest y la 177 Avenida, Chrome Avenue. Ahí está Papa Corn House. No se confunda, no se equivoque. Y además, el ambiente al que usted llega es realmente extraordinario porque es naturaleza. Respira usted aire puro, se sale un poco del bullicio de la ciudad y disfruta con la familia en un ambiente realmente acogedor. Papa Corn House está esperando por usted. ¿Cuántos me gusta hemos logrado desde la pausa, doña Dickel? Cuénteme. Vamos a ver qué dice doña Dickel. Estamos alcanzando los 1.392. Vamos ya muy cerca de los 1.500. Recuerde que después de que terminemos la entrevista con Yader, le vamos a detallar cómo va el tema de los resultados de la nacatamalada. Aquí tengo los datos de cuántos nacatamales se vendieron, cuántos cel recibimos para la madre de secuestrado político que queremos apoyar como Café con Voz, que nos ha pedido ayuda directamente. Y eso definitivamente no podíamos ignorarlo. Así que vamos a la pausa comercial y ya regresamos con, yo le puse esa lista anfibia que hay en el Estado y que no puede meter en un mismo saco a todo el mundo. Pausa, ya volvemos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Me dijeron que tenía que tocar la campanita, pero no hallé la campanita por ningún lado. La campanita no es esa muchachita bonita, vestida de verde y con alas, que sale en los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXNR, Los Esponjosos en YouTube. Te esperamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La distancia es lo que separa un punto de otro, pero vos nos enseñaste a convertirla en conexión. Por eso queremos seguir avanzando a tu lado, invirtiendo en la red 4.5G LTE, la más rápida de Nicaragua, y darte más cobertura en todo el país.
y porque entendemos que el futuro nos planteará nuevas oportunidades. E innovamos para ser la mejor red de Internet de Nicaragua, conectados a tu vida. Claro que sí. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Conversando en esta edición con Yader Morazán, especialista en temas de administración de justicia, exfuncionario del Poder Judicial. Yader, en el Twitter compartiste tu visión sobre el error que se comete al meter en un mismo bolsón y homogeneizar a toda la gente que trabaja en el Estado, porque uno dice, bueno, todos están mamando la teta, como decimos popularmente, y en realidad hay unos que están por su gusto, otros porque son realmente fanáticos y digas lo que le digas, no van a cambiar, pero también hay represión que los obliga a una buena parte de esos trabajadores a estar ahí, aunque no quieran. Pero he visto esa distribución y me gustaría preguntarte, ¿qué te empujó a hacerlo? ¿Por qué hacer ese desglose y esa caracterización de cada uno? Mira, en lo particular, recientemente, en los días de abril, que yo me encontraba todavía elaborando para el Poder Judicial, Luis, yo tuve, digamos, una primera experiencia que me hizo entender de que había una diferencia en los trabajadores del Estado. Cuando sucedieron las masacres, me encontraba en los pasillos con personas que habían sido muy leales, participando en los CLS, en los grupos que eran fanáticos totalmente. Incluso al ver la masacre, terminas viéndolos con odio, terminas viéndolos de mala manera por lo que estaba pasando en el pueblo de Nicaragua. Pero en ese momento vino alguien y se me acercó y me dice, no lo veas así, porque esta persona, a pesar de ser fanática, está en contra de lo que está pasando, no está con ellos. Lo que pasa es que ya está en las estructuras políticas y no se puede retirar porque vos sabés lo que le puede pasar, o vos sabés que mira lo que sucedió afuera, mira lo que está pasando, etc. Entonces yo me hizo reflexionar, honestamente, y porque yo los miraba, yo los terminé metiendo a todos en el mismo bolsón, pero después me di cuenta que dentro del mismo Estado ya no sabías ni en quién contar y en quién no, ya no sabía, te mirabas al rostro y vos no sabías si decirle qué o qué no decirle. A partir de ahí, Luis, me exilio, toda la cosa, y he sido atacado dentro de ese mismo bolsón, ahora de los que están afuera, digamos, que no están dentro del Estado. Y dado a las situaciones que hemos venido viendo, los que se han retirado del Estado, me doy cuenta que ha habido una convulsión donde ni entre ellos mismos les gusta juntarse, digamos, como decimos en lenguaje popular, ni la misma nacatamalera se lleva bien internamente, porque hay una clasificación todavía más amplia que nos hace a nosotros hacer una valoración de que tenemos que cambiar la estrategia en cómo estamos abordando la situación del Estado, en cómo nosotros también podemos ofrecerles alternativas, incluso, que hay personas que no han delinquido, hay personas que no han participado, hay personas que llegaron al Estado antes de Daniel Ortega, que llegaron que han trabajado históricamente dentro del Estado, personas que han hecho carreras, personas que también llegaron a través de la iglesia y que son personas que no se meten con nadie, son personas que al día de hoy lo único que no pueden manifestar es su empatía hacia los ataques que se les está haciendo por parte del Estado a sus líderes religiosos. Hay personas, claro, y también están los que no tienen ningún tipo de rescate, los que participan en actos paramilitarismo, los que participan en acciones delincuenciales. Yo conocí trabajadores que eran espías en los tranques, personas que de pronto desaparecían de las labores con el contubernio de recursos humanos para cumplir misiones, ¿verdad? Que ya todos sabemos que son misiones nocturnas, aparecían vehículos sin placas. Entonces de pronto vos te das cuenta que hay una gama más amplia de participación o de postura dentro del Estado,
donde también hay opositores dentro del Estado que entraron por el pacto Arnoldo Alemán Ortega, trabajadores que habían entrado por otros partidos políticos en otros tiempos, por el tiempo de Bolaño, de Doña Violeta, etcétera, y que todo el mundo sabe que son opositores por tradición familiar, que en el tiempo de la guerra tuvieron algo que ver con la contra, que en el tiempo de la guerra les mataron un familiar. Es decir, el Estado es amplio, es complejo y es completo, y nosotros no podemos de pronto decir que todos son delincuentes y criminales en el Estado, porque hay personas muy honestas, personas muy capaces, como también hay unos que no tienen ningún tipo de reparo. Ok, vamos a ir uno por uno, rápido, porque ya nos diste la explicación y ahora vamos a uno por uno para que usted vea cómo Yader desglosa y caracteriza a cada uno de las personas que trabajan en el Estado, unas que no trabajan en el Estado, pero que sí forman parte de la nomenclatura del Frente Sandinista y que es importante tenerlo a la vista. El sapo, vean ustedes cómo es el sapo. Aquí está la caracterización. Dice lo siguiente, Yader solamente le va a agregar la coletilla a cada una porque está explicado. Y ustedes solo van a escuchar un agregado que le haga Yader. Aquí está el sapo. Dice lo siguiente. Este espécimen es el más bajo de la manada. Su mediocridad lo obliga a sobrevivir a punta de servilismo y cuecho. Sabe que depende de cómo resalte su disposición, entre comillas, sobre los demás que también compiten de la misma forma. Al fin encontró la manera de ser tomado en cuenta. Yader, ¿por qué arrancaste con el sapo? Mira, yo estoy impresionado, Luis, que habían trabajadores que vos podías pensar todos de ellos, pero nunca que iban a ocupar puestos de dirección, que iban a ocupar puestos incluso de jueces. Yo estoy impresionado y que vos lo mirabas que únicamente se dedicaban al cuecho, al servilismo y nadie los tomaba en cuenta de ninguna forma, porque no aportaban nada a la institución. Sin embargo, ahora estos son los que están dirigiendo a personas que son intelectuales dentro del Estado, incluso personas que son los chinenok dentro del Estado. Entonces, yo arranqué con el sapo porque el sapo es como el más común y es el que tendemos nosotros cuando pensamos en el Estado, pensamos en esa caracterización de ese sapo, en el más bajo de la manada. También más adelante hablo del sapón. Aquí está el sapón. El sapón, a diferencia del sapo, esta es la caracterización. Dice, este es el vivo que siempre ha estado siempre ha estado organizado en estructuras políticas, entre comillas, en su barrio, como en las casas de campaña y CLS de las instituciones. Mangonea las jerarquías institucionales y trabajadores. Casi no trabaja porque se dedica a actividades políticas, entre comillas. Yader. Entonces, mira, este es el vivo que se recuesta de un trabajador eficiente, como le pasó el caso de mi amiga que recientemente hizo unas declaraciones públicas, donde esta persona anda todo el tiempo con informes, anda todo el tiempo con documentos de pasillo en pasillo recogiendo cotizaciones partidarias, reuniones, haciendo informes. Tienen un alto cargo, pero ese alto cargo ellos no lo desempeñan de manera regular, sino que se recuestan a un trabajador que es eficiente, que es profesional, que hace sentencias, hace etcétera, y así funcionan todas las instituciones. Y por eso le digo yo el vivo, porque esta persona no trabaja prácticamente, se dedica en las misiones políticas de organización y toda la vida ha vivido del partido. Es decir, por eso le llamo el sapón, porque es, digamos que en su mundo él es vivo, porque él sabe mantenerse a través de esa participación en estructuras de barrio, en estructuras de casas políticas, en lo que llaman el zonal del frente, el municipal o el departamental, etcétera, y también dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones del Estado. Y es detestable. Es el que mangonea incluso a las estructuras institucionales establecidas en cada institución. Y son personas detestables, definitivamente. El casi sapo, no es sapo, es casi sapo el que sigue. Dice, este no es que sea sapo, sino que por el contexto comprendió a tiempo que el Charles Darwin tenía algo de razón al afirmar que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Yader.
Fíjate que después del 2018, Luis, personas que incluso todo el mundo los reconocía como intelectuales, eran ideólogos institucionales que habían hecho carrera, ellos habían a veces dado toda su vida a las instituciones, pero en ese contexto nunca habían levantado la cabeza. A partir del 2018 ellos se dieron cuenta que esa estrategia de ser un profesional no les funcionaba y vos de pronto los mirabas liderando, o sea, personas que ni siquiera les lucía hablar de golpe de Estado, o sea, ni siquiera les lucía hablar de discursos que no tienen ningún tipo de lógica o sentido común. Y vos decías de pronto, el magistrado tal hablando de esto, y todo el mundo sorprendido. Entonces él no es que sea sapo, porque esta persona no ha sido su técnica. Sin embargo, dado al contexto, él consideró que era la forma en cómo de alguna manera lo han reconocido. Y por eso es que vemos que muchas personas los han promocionado durante el contexto después del abril del 2018. Porque estos no es que sean sapos, pero sí han jugado el rol de sapos porque se han adaptado a este río revuelto para tener ganancias. Ok, vamos con el kamikaze. Este ya no, ni sapo, ni sapón, ni sapito, ni medio sapo, ni casi sapo. Este es el kamikaze, que dice, este es el más radical. Reparte plomo hasta en su propia casa. Pide desde cárcel hasta cadena perpetua para los opositores o disidentes. Por ello, es utilizado incluso en actividades paramilitares y misiones, entre comillas, secretas, al margen de la ley. De pronto, no llegan a trabajar. Yader. Se desaparecen, todo el mundo sabe en qué anda, Recursos Humanos lo justifica y prácticamente es un delincuente. ¿Qué pasa? Son, en muchos casos, aquí hay hasta retirados del ejército en estos casos, o chavalos locos que se las dan de pistolero dentro del Estado, que son kamikazes, pues, es decir, a los que los manden a hacer lo hacen, porque ellos consideran que están cumpliendo misiones, ellos les consideran misiones estas cosas. Y defendiendo la revolución. No son sapos porque como que a ellos no les sale lo de andar sapeando, porque lo de sapo es como más bajo, por eso yo lo llamo que es la especie más bajo de la manada, sino que ellos se consideran por encima del sapo, no les gusta el cuecho, no les gusta, etcétera, pero sí están dispuestos a ponerse una bomba e ir a hacer cualquier cosa, por eso yo les llamo los kamikazes. Ok. El revolucionario. Este es el que conocemos como la vieja guardia, entre comillas, ¿no? Por nostalgia o por romanticismo se resiste a creer que su esfuerzo durante una década de guerra fue en vano. Al Rambo ochentero le cuesta aceptar que un chayista, muchas veces de familia opositora, sea quien lo mande. Yader. Para resumirlo, en la institución del Estado hay muchos chino enoc. Ya nosotros sabemos cómo el chino enoc se queja, no le gusta esto, no le gusta lo otro, etcétera, pero no lo manifiesta. Muchas veces solo lo comparte con personas de su confianza. Yo, por ejemplo, escuchaba constantemente esas quejas de que había recibido no sé cuántos balazos en la mano, que había estado no sé cuántos años en la montaña, que había pasado 15 años debajo de la lluvia, cosas así, pues, esas historias de Rambo, por eso yo le llamo el Rambo aquí en esto. Y allá en el fondo él creía en la revolución, allá en el fondo él creía en un proyecto revolucionario por el cual incluso expuso su vida en la montaña. Sin embargo, se le hace un poco ofensivo de que un montón de chavalos que incluso vienen de familias liberales y que todo el mundo los conoce, que son liberales de tradición familiar, ahora sea quien lo mangonee, quien le dé órdenes y le hable incluso de espíritu revolucionario y que le dé clases de escuelas de cuadro y que le dé clases de mística revolucionaria y que le dé clases. Es decir, no tenés idea, Luis, cómo se siente ofendida esta persona que venga un chavalo, después que era un comandante, que era quien mandaba, y venga un chavalo, es decir, el que comandaba ahora está siendo comandado por un cabo raso. Ok, vamos con el desertor, que dice en tu definición que es el que rompió filas a partir de las masacres del 2018. Se aguanta por necesidad o por miedo, esperando cualquier oportunidad para desahogarse o rebelarse. A pesar de que filtra información, no quiere que lo vinculen con grupos opositores o de ideología contrarias a la suya. Mira, yo
digamos que yo en algún momento me clasifiqué en varios de estos, pero yo creo que la que más me identifiqué fue con esta. A mí me pasó algo similar, es decir, cuando en abril, yo venía, digamos, desencantado paulatinamente. Obviamente que ya con los hechos de abril ya no solamente es un desencanto, sino que tenés que decir las cosas por su nombre. Claro. Y cuando yo rompo filas y cuando digo abiertamente que son unos delincuentes, que esto, que lo otro, etcétera, lo que todo el mundo ya sabe, a mí me pasó algo interesante y es que yo no quería que me vincularan con personas que eran opositores. Yo no quería que me vincularan. Incluso yo participé en una reunión en Washington y ahí me encontré a todas aquellas personas que para mí nunca habían sido, bueno, algunas personas no habían sido incluso de mi agrado, porque yo vengo viendo noticias desde que era muy chavalo. Y me dijo una cosa interesante. En otros tiempos, vos y yo nos estaríamos agarrando a balas, me dijo, haciendo chistes. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que para algunos desertores les es difícil que lo vinculen con grupos opositores. Sin embargo, sigue de alguna manera teniendo una idea romántica de lo que pudo ser la revolución, pero él no está a favor de las masacres que sucedieron en abril de 2018, no está a favor del secuestro del partido político del Frente Sandinista, no está a favor de la creación de todos estos neomillonarios ahora en el poder, etcétera. Es decir, no es tan chino Enoch, pues no tiene ese vínculo con la revolución. Vamos con el rebelde. Dice que el rebelde, estos están en peligro de extinción o ya se extinguieron. Fueron obligados a renunciar, trasladados, entre comillas, o despedidos de forma arbitraria por sublevarse, promover rebeliones o desmantelar la narrativa oficialista. En su mayoría fueron sustituidos por los que les mencionaré. Y voy a seguir para que después me hagas un solo cuento sobre esto porque viene seguido. El paramilitar, o sea, estos son los que sustituyeron al que me estás mencionando, que es el rebelde, lo que voy a leer a continuación. El paramilitar. Este ingresó después del 2018 como pago por su vínculo con Operación Limpieza. Le gusta ir a caballito, amenaza la estabilidad de los demás y alardea de su relación directa con los superiores. Es insubordinado laboral porque dice cumplir misiones políticas. El invisible. Este en algún momento fue tomado en cuenta, pero actualmente es desplazado y dirigido por el sapo. Trata de ser profesional y hacer carrera. Aunque no lo diga, quiere un cambio que dignifique su esfuerzo. No es de confianza y no se le asignan tareas turbias. El fresa o la fresa. Este o esta entró por la empresa privada o por familias con poder económico. No se involucra en actividades políticas porque le da vergüenza que lo mencionen o lo relacionen con la chusma. Es políticamente correcto y ni suma ni resta. Está emparentado y se codea con el poder. El religioso. Muchos de estos entraron por la iglesia o sus estructuras. Aunque actualmente no pueden participar en ellas. No pierden el vínculo que ejercen solapadamente. Saben que son vigilados y sufren en silencio los ataques que hacen en contra de sus líderes espirituales. El pasivo. Este no opina ni a favor ni en contra. Es más, es miedoso para dar su punto de vista sobre temas cotidianos o de contexto, para no correr el riesgo de ser mal interpretado. Sin cuestionar, tiene la facilidad de hacer la tarea a la que lo mandan y es un bonachón, entre comillas. El camaleón, aquí es fácil identificarlo, ¿no? Esto no se complica, no tiene dignidad ni ideología. Ha bailado desde el himno de la alegría, pasando por Yo tengo fe y el comandante se queda. Sin embargo, es el digno representante de la tal revolución como Wilfredo Navarro, como Absalón Pastora y como Chicón Rosales. Y finalizamos, ¿verdad? Con el opositor. Este pudo haber llegado antes del 2006, producto del pacto o por captación. Se conoce su posición contraria al oficialismo, incluso a veces antisandinista por su tradición familiar, aunque no lo manifieste. No coopera, pero ha sido sometido recientemente. Yader. Si vos te fijas, Luis, hay una diversidad de pensamiento, de forma de actuar, y estoy seguro que la gente se identifica o identifica, quiero decir más bien, a diferentes de estos personajes o esa forma de ejercer la función dentro del Estado. Aquí me faltó agregar también, Luis, la que entró por favores sexuales.
porque de esto en el Estado sobra. Vos te vas, por ejemplo, a los pasillos de la Corte y vos vas a ver modelos nada más en todos esos pasillos. Y vos ya sabés lo que hay de por medio. Es triste que yo tenga que decir esto, la verdad es un poquito incluso hasta penoso para mí, pero es una realidad que no podemos desconocer. Si vos ves, por ejemplo, en esta clasificación, Luis, hay una diversidad de participación en la represión. Es decir, hay unos que participan por miedo, por buenachones, porque ellos no quieren, es decir, los mandan a recoger firmas en contra de los sacerdotes y van, pero no es porque estén de acuerdo, simplemente van porque son personas tímidas, buenachonas, que no van a contradecir una orden y que bien o mal están ahí por miedo, por necesidad, por muchas razones. Hay personas, Luis, también, como lo veíamos aquí, que toda la vida han participado en actividades religiosas. Vos sabes lo duro que es para una persona no poder visitar su congregación cristiana cuando ha sido, digamos, sus líderes espirituales están siendo atacados constantemente. Es decir, no creas que esta persona está a favor del régimen, está ahí de alguna manera. Incluso yo conocí, por ejemplo, todos los cargos de dirección en la ciudad de Matagalpa fueron puestos, tal vez no directamente por la iglesia, pero sí eran personas que tenían algún vínculo directo con la iglesia, que muchos están ahí todavía. Claro, van a las marchas casi como zombies. ¿Te imaginas cuando pasan insultando, por ejemplo, frente a las iglesias y que de pronto pasan insultando a los sacerdotes? Entonces, lo que yo quiero poner en relieve esto es que el Estado es amplio y hay una amplitud de pensamiento y de forma de ver las cosas. Muy bien, sí, Yader, la caracterización muy bien, te felicito. Y si vos te fijas, Luis, están sometidos, están sometidos y la represión se está viviendo, la misma represión que se vive allá afuera es la represión que se vive adentro, donde no te puedes manifestar, no puedes hacer libremente tu gusto o tu opinión política o tu opinión religiosa, etcétera. Y la idea es esta, pues, más bien hacer una... Se ha quedado congelada la imagen de Yader Morazán, que ustedes escuchan esta caracterización muy buena, diría yo bastante aterrizada, y además de eso, Yader no se excluye, se encuentra él él mismo, como parte de la caracterización, él se identifica, dice yo estoy aquí, yo soy de este grupo, y es honesto, y eso es importante, ¿verdad? Que haya un sinceramiento, es sincerarte, es abrirte y decir, bueno, aquí estoy yo. No es que digo que estos son estos y yo no soy ninguno. Aquí estoy yo también. Yo pensaba de esta manera. Y es importante que nos haya compartido esto en su Twitter. Ahí está, si quieren verlo de nuevo. O lo miran después del programa de nuevo para que vean la caracterización nuevamente y uno se va identificando. Ahí se va identificando, va viendo, aquí está fulano, aquí está Pereceo. Ve este Sutaneja. Y uno los va encontrando. No recuperamos a Yader. Se nos fue Yader. Qué lástima. Bueno, pero ahí estaba ya, perdón, concluyendo, ¿verdad? Porque al final su planteamiento es que es un error creer que un Estado que es tan amplio, ¿verdad? Y tan diverso, hay diferentes personas y no se puede meter a todos en un mismo bolsón. Y que no se puede tampoco poner en la misma fila a todo el mundo porque no todo el mundo tiene el mismo origen. Incluso hay gente, como dice en la caracterización de otras administraciones, que después por conveniencia ya andan gritando que el comandante se queda y que soy sandinista y que todo lo demás, pero no es así. Simplemente lo hacen porque no tienen otra alternativa. Yader, te recuperamos solamente para no dejarte así como que después de esta caracterización de la flora y fauna que hay ahí, pues no dejarte con las ganas de cerrar tu intervención. Y te felicito porque como decía yo, ahí te encontraste vos mismo, no te excluiste, por el contrario, aquí estoy yo. Entonces, en este grupo estoy yo. Yo tengo de varios. Bueno, en varios. Pero hay unos con los que te identificas más. Te dejo unas palabritas de despedida para tu cierre. Gracias por habernos acompañado. Mi reflexión yo la hice con el fin de que nosotros, como grupo que creemos en la democracia,
tengamos más tolerancia y más respeto hacia la diversidad. Esto no es una dictadura para poner otra, esto no es quítate tú para ponerme yo. Esto es por Nicaragua, por crear una Nicaragua para todos con pluralidad de pensamientos, siempre y cuando obviamente aquellas personas no hayan delinquido. Es importante que nosotros como oposición definamos reglas claras para el Estado, basadas en méritos y en resultados, que también promovamos la inclusión a través de la dignificación de los trabajadores del Estado y crear una cultura democrática que reconozca la pluralidad, etcétera. Incentivemos las buenas prácticas, los valores, los principios y sobre todo la autoestima, porque muchos de estos trabajadores son obligados a hacer cosas denigrantes en las que no están de acuerdo. Si nosotros promovemos la autoestima, es posible que estos trabajadores al menos puedan ejercer una mayor presión internamente, que muchos solamente están esperando la oportunidad para hablar o para colaborar en la construcción de una Nicaragua para todos. Ya, gracias por habernos acompañado. Ha sido un programa muy, pero muy rico en información desde el punto de vista jurídico, en la primera parte con el endurecimiento no de leyes, porque no se trata de leyes, sino que en la incorporación del texto de las letanías de Rosario Murillo en un informe, entre comillas, que pretende ser una reforma de ley. Lo dije bien, creo yo. Eso es más o menos lo que entendí al final de tu disertación de la primera parte. Y la segunda parte, en esta caracterización de los trabajadores y de la gente que trabaja para la dictadura, no necesariamente desde el Estado, sino desde los barrios, desde las comarcas, desde los municipios, y que nos da una idea de por qué no homogenizarlos a todos, porque hay diversidad en ese Estado que es tan, pero tan amplio. Ya, hasta la próxima entonces, que podamos tomarnos juntos un cafecito. Abrazos. Gracias y buenas noches. Yader Morazán. Dicen ustedes por ahí, ¿verdad?, que hay que guardar esa caracterización para identificar, ¿no? Y eso creo que es importante. Claro que sí, ahí lo pueden guardar. Cierro dándoles datos sobre la nacatamalada. 250 nacatamales se vendieron todos, el sábado por la tarde ya estaban vendidos. Muchísimas gracias por responder de esa manera tan extraordinaria. Al grupo que se metió de cabeza en esto, no voy a presentarlo ahora porque tengo que protegerlo también. Hasta Iván Taylor llegó, doña Dickel, a empacar nacatamales. Nuestro colega Iván se involucró con un grupo de personas con Noricel y ese grupo bárbaro que se pusieron las pilas. Se vendieron los 250 nacatamales a $6 cada uno. Se recogieron $1,500, ¿verdad? 500 son de ingredientes, ¿verdad? Y quedan para suplir el reembolso de los ingredientes. $1,000 son netos, son para enviárselos a la madre del secuestrado político que estamos apoyando. Eso en los nacatamales. Ahora voy rapidito, si me lo permiten, con el detalle de los CEL que recibimos de ustedes, que fueron también extraordinarios. Leo nombres y cantidades, nada más. El nombre nada más. Porque los nombres pueden ser miles del mismo. Ivania se llaman cantidad de Ivania. Ivania 25, Julia 5, Luis 10, María Elena 30, Jenny 30, Cita 30, Álvaro 20, Lester 100, Mercedes 20, Amer 25, Juan Castillo 50, Juan Rivera 50, Mélida 40, Yader 50, Armo 100, Carlos 50, Marlon 10, Wilfredo 25, Mayra 20 y Orlando 10. Todo esto suma un total de $700 en CEL, ¿verdad? Y ya había habido también una persona que nos había adelantado $250. Entonces estamos hablando de $1,950. Vamos a completar, creo, a redondear los 2,000 para enviárselos a esta mamá de secuestrado político, como les digo, está pasando un mal momento por una enfermedad que la está quejando, pero además de eso, problemas financieros porque
la persona que está secuestrada era prácticamente su sostén. Y a estas alturas, enferma, con exámenes, con el padecimiento, con medicamentos, pues se le ha puesto más cuesta arriba el asunto y nos habló directamente, nos pidió ayuda. Definitivamente que aquí estamos para apoyar. Y los Patreons y ustedes que han apoyado esta actividad del fin de semana, ha sido realmente extraordinario. Así que muchísimas gracias de corazón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les prospere y les multiplique. Porque han sido muy generosos y han empujado con toda la fuerza esta actividad. Dios va a multiplicarles. Dios va a retribuir este acto al grupo que lo hizo y a cada uno de ustedes que compraron y que se involucraron en este asunto. Gracias de verdad, de corazón. Me emociona ver que tenemos seres humanos extraordinarios y los Patreons son definitivamente una gran inspiración para nosotros. Así que muchísimas gracias. Cerramos, doña Dickel. ¿Cuántos me gusta logramos al final del saborcito de estar informado? Cuénteme para después ir con las caricaturas, que ahí ya le ponemos. Ha sido larguísimo el programa, pero ha valido la pena. Cuénteme cuántas caricaturas. ¿Cuántos me gusta llevamos? 1497. Ya llegamos a los 1500 porque son 3 y ustedes lógicamente lo van a... Así que muchísimas gracias, aplausos para ustedes y para nosotros porque hemos alcanzado la cifra mágica de los 1500 y más en el saborcito de estar informados. Aquí están las caricaturas de hoy. Comenzamos el recorrido de los trazos de nuestros amigos caricaturistas con Manuel Guillén, que este lunes nos ha presentado esta. A propósito de que el stripper político, el añejo Andrés Manuel López Obrador, anda recorriendo Centroamérica y Cuba pidiendo que se deje entrar a la lista de invitados a la Cumbre de las Américas a Díaz-Canel, a Ortega y a Maduro. Aquí está la caricatura de Manuel Guillén que dice: en la Cumbre de las Américas nadie debe excluir a nadie, menos a esta representación. Y aparece un dinosaurio que dice narcocriminalidad internacional y ahí está elegantemente vestido, ¿verdad? Este monstruo que representan a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ahí está Manuel López Obrador de México intercediendo por los criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Seguimos con Pedro Javier Molina, que hoy nos presentó esta. La forma en que la dictadura ve a los presos políticos. Y ahí ustedes ven las monedas de cambio, ¿no? Ahí está cada uno de los secuestrados políticos. Y entonces dice, ¿con cuántos pagamos nuestra impunidad? Preguntan la dictadura a propósito de que el supuesto acercamiento de la dictadura con el régimen a través de Laureano Ortega es: te doy secuestrados políticos y quítame sanciones. Y cerramos las caricaturas con Caco, que hoy nos presentó esta. Por lo menos vendamos humo, se dicen entre ellos el ministro del Petróleo de Irán con el Vetusto Ortega, a propósito de lo que les dije hace un rato, ¿no? El supremo sueño de Bolívar, y ahí están los embustes, las mentiras y los bluffs, el humo que venden a los ilusos que todavía les creen. Hemos llegado al final del programa, amigos televidentes y oyentes. Yo les agradezco como siempre su sintonía y participación. Y les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.